Bienvenidos una vez más a tu canal Narrativas de Fe y Esperanza, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida a través de relatos que confrontan, edifican y renuevan el corazón. Si este contenido bendice tu vida, te invitamos a darle like al vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con otros. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando esperanza a más personas. Ahora, prepárate para escuchar este cuento inspirado en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que nos advierte con claridad. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. El camino que brillaba demasiado. Cuando Carlos decidió tomar aquel camino, nadie lo contradijo. Era amplio, bien trazado y lleno de señales prometedoras. A diferencia de otros senderos polvorientos y estrechos, este lucía limpio, iluminado y cómodo. Cada paso parecía confirmar que había tomado la mejor decisión. Desde joven, Carlos había aprendido a confiar en su propio juicio. No era un hombre malintencionado, simplemente estaba convencido de que mientras algo se sintiera correcto, debía serlo. Su corazón le decía que no hacía daño a nadie, que cada quien debía vivir a su manera, y que Dios, si realmente existía como decían, entendería sus decisiones. Al inicio del camino había una inscripción grabada en piedra. Sigue tu verdad. Escucha tu corazón. No mires atrás. Carlos sonrió. Aquellas palabras resonaban con todo lo que siempre había creído. Sin dudarlo, avanzó. A ambos lados del camino veía a otros viajeros, algunos riendo, otros celebrando sus logros. Escuchaba historias de éxito rápido, de sueños cumplidos sin sacrificio, de decisiones tomadas sin consultar a nadie más que a uno mismo. Nadie hablaba de consecuencias, nadie mencionaba arrepentimientos. Mientras avanzaba, notó que cada vez se alejaba más de la voz de su padre, quien años atrás le había advertido con lágrimas en los ojos. No todo lo que parece correcto conduce a la vida, hijo. Pero Carlos había silenciado ese recuerdo. Pensó que aquellas palabras eran producto del miedo, de una fe antigua que no entendía el mundo moderno. El camino seguía siendo hermoso, pero algo comenzó a cambiar sutilmente. Las luces ya no eran tan cálidas, el silencio se hacía más pesado, y los viajeros que antes reían ahora caminaban con prisa, mirando al suelo. Algunos desaparecían por senderos laterales sin explicación, otros simplemente se detenían y no volvían a levantarse. Carlos quiso preguntar, pero nadie respondía. Por primera vez, una inquietud rozó su corazón. Miró hacia atrás, pero el camino por donde había venido ya no se distinguía con claridad. Frente a él, el sendero continuaba recto, firme, aparentemente seguro. Apretó los puños y siguió avanzando, convencido de que detenerse sería admitir que estaba equivocado. Sin saberlo, acababa de cruzar el punto donde aún podía volver atrás. Y lo que le esperaba más adelante ya no tendría nada de luminoso. El camino comenzó a estrecharse sin que Carlos lo notara de inmediato. Ya no había letreros inspiradores ni voces celebrando victorias. El suelo, antes firme y liso, ahora crujía bajo sus pies como si ocultara grietas profundas. Cada paso exigía más esfuerzo, pero el orgullo le impedía reconocer el cansancio. A los costados del sendero aparecieron sombras. No tenían rostro definido, pero parecían observarlo con atención. Carlos aceleró el paso, convencido de que si avanzaba lo suficiente, la claridad regresaría. Sin embargo, mientras más caminaba, más pesado se volvía el ambiente, como si el aire mismo le reprochara su terquedad. De pronto, escuchó una voz conocida, suave pero firme, que se elevó desde lo más profundo de su memoria: detente. Examina tus pasos. Carlos se sobresaltó. Miró alrededor buscando al hablante, pero no había nadie. Aquella voz no provenía del camino, sino de su conciencia. De esas enseñanzas que había aprendido y luego guardado en silencio. Recordó momentos en los que había sido advertido, oportunidades para corregir el rumbo,
puertas que se habían cerrado no por mala suerte, sino por decisiones mal tomadas. Intentó ignorar la voz y siguió adelante. Más adelante encontró a un hombre sentado al borde del camino. Tenía la mirada perdida y las manos vacías. Carlos quiso pasar de largo, pero el hombre levantó la cabeza y habló con un hilo de voz. Yo también pensé que este camino era el correcto. Carlos se detuvo. Por primera vez desde que había comenzado, alguien rompía el silencio con una advertencia. El hombre continuó, todo parecía fácil al principio. Creí que podía avanzar sin escuchar a nadie. Ahora no sé cómo volver. Carlos sintió un nudo en la garganta. Miró hacia adelante y vio el sendero perderse entre una neblina espesa. Miró hacia atrás y apenas distinguió la entrada del camino, lejana y borrosa. El tiempo, el orgullo y la costumbre habían hecho su trabajo. Un temblor recorrió su cuerpo. Comprendió que había confundido libertad con autosuficiencia, y confianza con desobediencia. Aún así, una parte de él se resistía a aceptar la verdad. Si me detengo ahora, pensó, tendré que admitir que estuve equivocado. El camino, como si percibiera su duda, comenzó a inclinarse hacia abajo. Ya no era un trayecto recto, sino una pendiente silenciosa que lo empujaba sin esfuerzo, como si avanzar fuera inevitable. Carlos dio un paso más. Y al hacerlo, escuchó a lo lejos un sonido profundo, como un eco que no prometía regreso. La pendiente se volvió más pronunciada. Carlos ya no caminaba, era arrastrado por el propio camino que había elegido. Intentó frenar, pero el suelo era resbaladizo, como si la voluntad ya no le perteneciera del todo. Cada intento por detenerse terminaba en una caída más profunda. La neblina se disipó de golpe. Frente a él no había luz, ni promesas, ni libertad. Solo un abismo silencioso que exhalaba un frío capaz de apagar toda esperanza. El camino que tanto había brillado desembocaba en un final que nadie se atrevía a mencionar. Carlos cayó de rodillas. Por primera vez, dejó de justificarse. Comprendió que no había sido engañado por el camino, sino por su propia confianza en sí mismo. Recordó la advertencia ignorada, la voz del padre, las señales desechadas, las oportunidades desperdiciadas. Todo había estado allí desde el principio. Con lágrimas en el rostro, levantó la mirada y clamó desde lo más profundo de su ser. No pidió explicaciones, no buscó excusas. Solo pidió misericordia. Entonces ocurrió algo inesperado. Desde lo alto, una luz tenue comenzó a abrirse paso entre la oscuridad. No provenía del camino, sino de fuera de él. Una voz, firme y llena de autoridad, resonó con claridad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Una mano se extendió hacia Carlos, no para empujarlo, sino para rescatarlo. No fue el mérito lo que lo sostuvo, sino la gracia. En un instante, el suelo dejó de arrastrarlo y se encontró de pie, fuera del sendero que lo había llevado al borde de la muerte. Al mirar atrás, el camino ya no brillaba. Era estrecho, engañoso y frágil, como una ilusión que solo funciona mientras no se cuestiona. Carlos entendió que el verdadero camino nunca fue el más cómodo, sino el que conduce a la vida, aunque exija negarse a uno mismo y obedecer la verdad. Y esa noche, su historia no terminó en el abismo, sino en un nuevo comienzo. Este relato nos recuerda la profunda verdad de Proverbios 2:12, hay caminos que parecen correctos a nuestros ojos, pero su final es muerte. Confiar únicamente en nuestros sentimientos, razonamientos o deseos puede llevarnos lejos de Dios, aunque al principio todo luzca bien. El camino de Dios no siempre es el más atractivo ni el más popular, pero es el único que conduce a la vida. Escuchar su voz, obedecer su palabra y humillarnos a tiempo puede marcar la diferencia entre la perdición y la restauración. Hoy es el día para examinar nuestros pasos y volver al camino verdadero. Gracias por acompañarnos en esta narración aquí en Narrativas de Fe y Esperanza. Si este relato habló a tu corazón, te invitamos a darle like al vídeo,
dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con otros. Juntos seguimos llevando fe y esperanza a quienes más lo necesitan. Hasta el próximo relato. Que Dios bendiga tu vida.